Vamos a hablar con el doctor Jorge Aliaga, físico del CONICET, ex decano de Ciencias Exactas de la UBA, ex subsecretario de Evaluación Institucional del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Nación. Lo sigo en Twitter con todos sus gráficos, con toda la información que detalla todos los días acerca de las curvas, acerca de cómo se van dando los casos en las diferentes provincias. A él lo vamos a saludar. Jorge, ¿cómo le va? Buen día. Jorge, ¿nos escucha? Hola, hola. ¿Escuchan? Hola, ¿qué tal? Ahora sí lo escucho muy bien. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Ustedes? Bien, bien, muy bien. Por suerte, el gusto de saludarlo, de poder charlar un ratito con usted y preguntarle eh, dónde estamos hoy, 1 de febrero, a nivel país en cuanto a nivel de casos, a crecimiento o a tal vez a un pequeño descenso o estabilización de casos, qué es lo que se puede esperar, qué no, teniendo en cuenta situaciones similares que se han dado durante el año pasado. Sí. Mira, en las últimas semanas han venido bajando la cantidad de casos después de la suba de diciembre. Todavía no bajó al nivel que habíamos llegado a fin de noviembre. Y la baja esta en particular en el AMBA es más lenta que lo que venía bajando antes. Es decir, que están bajando, pero de a poco. Eh, Claramente la suba de diciembre fue consecuencia de, digamos, cambio de actitud de las personas, esencialmente más reuniones, más actividades. Pensamos incluso también, producto del calor, reuniones en lugares cerrados con aire acondicionado, que el aire acondicionado split en particular no renueva el aire. Entonces, en general, la gente, como está fresca, tiene la falsa sensación de que el aire está ventilado y eso es falso. Entonces, si se han hecho muchas reuniones para fin de año en lugares cerrados, eso puede haber ayudado a la suba. Ahora se ve seguramente producto de que en enero la gente está más en lugares abiertos, más de vacaciones, han bajado un poco los casos. Esto es lo esperable que, bueno, que se dé durante febrero, que estas bajas continúen, que se estabilicen, y teniendo en cuenta y ya mirando un poquito más allá, el inicio de las clases, sobre todo a partir de marzo, y mirando esquemas similares que se han dado en otros países, porque si algo nos ha enseñado esta pandemia es que las diferentes experiencias se van repitiendo en los países, tal vez aquí nos llegan con algunos meses de retraso. Sí, ¿Se puede esperar una mira, suma considerable teniendo en cuenta que las uno de vacunas los se han indicadores retrasado y demás? uno de los indicadores que se ha tomado yo diría, fin de diciembre, principio de enero, por el Ministerio de Salud de la Nación, es la cantidad de casos que se acumulan en las últimas 2 semanas, dividido por 100.000, digamos, cada 100.000 habitantes, es decir, normalizado por la población de cada lugar. Eso te da una idea de si en el lugar hay muchos casos en función de la población que tenés, porque seguramente en una población, digamos, en un lugar con pocos habitantes va a haber menos casos que en un lugar con muchos. Entonces, si uno normaliza por la población, le da una idea mejor de, esencialmente la idea es cuán probable es encontrarte con una persona que está infectada si estás caminando por la calle, por decir algo. Y lo que observamos es que hay lugares de la Patagonia, yo diría toda la Patagonia, en particular Neuquén, es uno de los lugares que tiene más alto número, tiene 800 casos sumados en 14 días, es decir, en 2 semanas, cada 100.000 habitantes. Para que tengan una idea, en Europa se considera que si el número supera los 100, es la alarma para tomar medidas de baja de circulación. Es decir, que en Argentina y en muchas provincias, en particular en toda la Patagonia, estamos bien por sobre el número que sería aconsejable tener para tomar medidas. Por supuesto que para poder retomar actividades nuevas, como por ejemplo las clases, de una manera relativamente segura, lo que hay que lograr, de manera correcta, es bajar ese número lo más que se pueda. Es decir, ese número debería estar bien por abajo de 100 casos cada 100.000 habitantes en 14 días, en lugar de, por ejemplo, los 800 de Neuquén de hoy. Es decir, que así como estamos ahora, aunque baje un poco, todavía estamos en una situación que es de mucho riesgo para ir sumando más actividades. Pensemos que las clases no es solamente personas que se movilizan, además es transporte público, etcétera, es decir, implica muchos riesgos.
Siempre estamos hablando, Ujú. obviamente, de grandes ciudades, ¿no? Sí, no estamos hablando de escuelas rurales y de situaciones así, donde la situación es completamente distinta, el riesgo es mucho menor. Ujú. Sí, y en este caso, observando los distintos casos que se van reportando día a día, ¿usted cree que teniendo en cuenta estos números, que por ejemplo en Europa sirven de guía a la hora de implementar nuevas restricciones y que aquí tal vez no se están tomando en cuenta? ¿Cree que estamos un poquito flojos en cuanto a restricciones a nivel país? ¿Cuál sería una medida que podría llegar a ser efectiva para no tener una segunda ola tan importante como es la que se está viendo en el hemisferio norte? Porque viendo el reflejo de lo que está sucediendo allí y lo que pasó con anterioridad durante el 2020, parece inevitable que una segunda ola, incluso mayor a la primera, se acerque tal vez en marzo o en abril a nuestro país. Sí, mira, creo que las subidas fuertes, salvo que sea ocasionada por una mutación del virus que lo haga más contagioso, que en parte es lo que pasó en algunos lugares de Europa, pero salvo que pase eso, las subas que se van a dar en el invierno va a ser nuevamente por cambio de costumbres, porque nuevamente al estar con más frío vamos a estar más tiempo en lugares cerrados con peor ventilación. Entonces, una de las cosas que deberíamos fortalecer mucho es mejorar el concepto de tenemos que tener los ambientes ventilados y cómo podemos hacer para controlar que el ambiente esté ventilado. Me parece que hay que trabajar mucho en relación con eso. Con respecto a las medidas, lo que me parece a mí que es claro desde mayo del año pasado es que se llegó a un punto en lo cual se decidió que en la medida en que no hubiera tantos casos que hicieran colapsar el sistema de salud, cosa que de hecho se Ujú. logró porque el sistema de salud argentino no colapsó, digo, si se evitaba esa situación, entonces se iban retomando actividades para no afectar tanto la actividad económica, en particular en este momento, por ejemplo, para no afectar el turismo, que es una fuente importante de ingresos en muchas zonas del país. Obviamente la consecuencia que tiene cuando vos privilegiás el hecho de no afectar tanto la actividad económica contra el hecho de no bajar los casos, es que a la larga vas a ir acumulando fallecidos, y de hecho ya estamos en 47.000 por ahí fallecidos, bueno, se van acumulando, es Ujú. inevitable. Digo, lo que no podemos hacer es al mismo tiempo eh, pretender tener normalización de actividades y inmediatamente sorprendernos de que tenemos muchos fallecidos. Digo, la realidad es esa, si Claro. nosotros no logramos tomar medidas para bajar la cantidad de casos, como han hecho algunos países que logran bajar la cantidad de casos y después retoman actividades, bueno, evidentemente lo que va pasando es que se van acumulando los fallecidos. Ujú. ¿Usted considera, y por último, para no quitarle más tiempo, Jorge, considera que se han normalizado la cantidad de casos, normalizado en cuanto a la percepción de la sociedad, que ya prácticamente no da lo mismo, pero no asustan los números altos en cuanto a contagios y no asustan los números altos en cuanto a muertes diarias? Es que la realidad es que pasa mucho tiempo y es humano que la gente normaliza las cosas, no puede estar Ujú. permanentemente pendiente de algo. Entonces ya prácticamente vos pensás que nosotros recordamos tragedias enormes, como por ejemplo, por decirte algo, un cromañón, un accidente de un avión, es decir, algo que por la cantidad de fallecidos nos impacta muchísimo. Sin embargo, hemos naturalizado que tenemos 200, 150 o 250 fallecidos por día de COVID y ya está. Es Ujú. decir, que hay una realidad y es que efectivamente se ha, digamos, se ha naturalizado tener esta proyección de fallecidos. Sí, yo creo que sí. Ujú. Jorge Aliaga, físico del CONICET, charlando gentilmente con nosotros. Le agradecemos el contacto y le agradezco yo, particularmente que lo sigo en Twitter, por toda la información que publica día a día. Lo pueden seguir en @Jorge Luis Aliaga en la red social. Allí publica todo con lujo de detalles, con gráficos, con mucha información detallada para todos aquellos que quieran acceder a la misma. Le agradecemos mucho, Jorge, el contacto con AM550 de Neuquén. Por favor, gracias a ustedes por el interés. Que tengan buen día. Igualmente, un fuerte abrazo.